Básicamente, el marco legal gira en torno a la ley 1192, ¿verdad? Que es la ley principal que regula los impuestos, pero fue modificada en el 2012 por la ley 253-12, ¿verdad? En muchos de sus títulos, en muchos de sus artículos. Y específicamente en el artículo 44, en los literales que vemos en pantalla, el A, B, C, D y F, es donde describe la facultad que mencioné hace un momentito de la inspección y fiscalización que posee Impuestos Internos para ejecutar estos procesos de auditoría fiscal. Básicamente, lo que nos hablan estos literales es lo siguiente: practicar las inspecciones en oficinas, es decir, que Impuestos Internos tiene la facultad de practicar la supervisión, fiscalización de dos formas. Primera es desde las oficinas de Impuestos Internos. Desde ahí es lo que llamamos una fiscalización de escritorio, pero también puede realizarla de manera puntual de campo. Es decir, que Impuestos Internos acredita, mejor dicho, autoriza a un equipo de trabajo para que se traslade a las oficinas del contribuyente y realizar las inspecciones del lugar y proceder con la fiscalización. En este proceso de fiscalización, ¿qué se hace? Se le exige a los contribuyentes todos sus libros. Cuando hablo de los libros, estoy hablando de los libros de contabilidad para las empresas que de manera obligatoria tienen que registrar históricamente todas sus operaciones. Y sí, la administración tributaria tiene la facultad de exigir con carácter obligatorio los libros donde las empresas registran sus operaciones. Igualmente, después de que lo exigen, los examina y verifica que todas las operaciones que se han registrado están acorde con lo que se ha declarado en el año correspondiente o en los años anteriores. Igualmente, esto aplica para los impuestos que son de periodicidad anual o mensual. No importa. Si en dado caso, en la fiscalización se tenga que incautar o retener documentos, bienes, mercancías o cualquier objeto que se haya utilizado para cometer alguna infracción tributaria, entonces sí, la administración tiene la facultad para accionar de esta manera. Y obviamente, cuando se realizan las fiscalizaciones, la administración tiene la facultad de exigirle a los contribuyentes que registren sus operaciones en sus libros y conservar estas por lo menos 10 años. Ese es el tiempo máximo que establece la ley para conservar toda la documentación que da origen a los datos, ¿verdad?, que presenta el contribuyente en sus declaraciones juradas. Entonces, esos documentos tienen que guardarlos por 10 años, un máximo de 10 años. Y no solamente lo dice la ley 1192, también lo dice la ley monetaria y financiera de la República Dominicana, que es la 183-02. El artículo 50, dentro del marco legal de la fiscalización, en la ley 1192, habla de los deberes formales de los contribuyentes y también habla de cumplir las normas generales que estén en vigor o vigentes al momento en que el contribuyente declara o presenta sus informaciones tributarias y luego proceder al pago de estas. Sin embargo, el
el proceso de fiscalización lo que busca es verificar que las operaciones que realizaron los contribuyentes o que realizan los contribuyentes cumplan primero con los deberes formales y el resto de los requisitos o de los artículos que contiene la ley de carácter obligatorio para los contribuyentes, y verifica que esas operaciones guarden relación y estén transparentadas exactamente como lo establece la ley. Igualmente, la ley se apoya en, como dije hace un momento, reglamentos y normas generales. Hay muchas normas generales que se han emitido hasta la fecha. De hecho, tenemos un compendio bastante amplio en 2 tomos de normas generales emitidas desde los años 80. La fiscalización pasa por un proceso y luego también pasa por lo que es planificación y selección de dicha fiscalización. Y esto lo vamos a ver a grosso modo en lo adelante. Vamos a ver el proceso de planificación. La planificación es más que generar un plan de lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y ya ustedes conocen esos conceptos. Pero los criterios para elaborar el plan de fiscalización o el proceso de planificar la fiscalización vienen por 2 tipos de criterios. Criterios estadísticos y los criterios administrativos. ¿Cuáles son los componentes de los criterios estadísticos? Bueno, los sectores económicos, ¿verdad?, se detectan por el crecimiento que tienen respecto al Producto Interno Bruto y se corrobora que dicho crecimiento, ¿verdad?, se haya evidenciado o no en los niveles de recaudación de esos sectores económicos. Vamos a decir un ejemplo. Vamos a decir que estamos en el sector industria de metales, por decir un ejemplo cualquiera. Y en un año específico, ese sector experimenta un incremento económico muy sustancioso o importante, pero que este crecimiento, cuando este sector presenta sus declaraciones juradas, resulta que no se evidencia ese crecimiento. Entonces la información no coincide. Entonces, ese criterio estadístico, basado en el Producto Interno Bruto, se corrobora con cada uno de los sectores para verificar si en verdad están declarando, reportando su realidad. Otro de los puntos estadísticos es volumen de ingresos. Volumen de ingresos. ¿Dónde se refleja esto? En las ventas. En las ventas del sector, ¿verdad?, de ese sector industrial, de los metales, pues se evidencia con cada empresa que tenga el país sobre los ingresos. Si se detecta que ese sector, en sentido general o global, ha experimentado un incremento en los ingresos y hay un grupo de ese sector que no refleje esa realidad, pues ya las alertas comienzan a sonar, y por esta razón se utilizan como criterios para el proceso de planificación de esas fiscalizaciones. Igualmente, se toma en cuenta la tasa efectiva de tributación y se verifica si dicha tasa efectiva de tributación está por debajo del nivel del sector, ¿verdad?, que es lo que se verifica, que esté por debajo. ¿Por qué? Porque así estarían tributando menos. Ahora bien, el punto no es que esté por debajo. El punto es que esté por debajo por causa de no presentar las informaciones correctas o las informaciones reales de dicho sector, y ahí es donde se generan también las alertas, comienzan a sonar. Dentro de los criterios administrativos, se toman en cuenta requerimientos que realizan los contribuyentes a la administración, y no solamente los requerimientos, sino el nivel de recurrencia de solicitud
de ese mismo, requerimiento, entonces llama la atención de la administración eh, este, este comportamiento tributario o esta conducta tributaria. Para que tengamos un ejemplo sobre este punto, imaginemos que mes tras mes el contribuyente X presenta ITEVIS, pero tiene ya 6 meses presentando saldo a favor de ITEVIS. Es una conducta no usual en los contribuyentes. Entonces, cuando presentan estas declaraciones juradas con ITEVIS que resulta en saldo a favor muy recurrente, entonces se genera una alerta y se verifica qué está pasando con este contribuyente que siempre está generando saldos a favor en el ITEVIS. Entonces, ¿qué se hace? Se investiga. Se investiga para determinar si el proceso de declaración jurada corresponde con las informaciones que declara el contribuyente y en sus libros. Si es así, no hay ningún inconveniente con que presente su saldo a favor de ITEVIS, pero en el caso contrario, entonces ya vendría una fiscalización más profunda para determinar la causa de ese saldo a favor tan recurrentemente. Ese es uno de los ejemplos, o mejor dicho, uno de muchos ejemplos que podemos citar aquí, pero por razones de tiempo vamos a limitarnos a dar por lo menos un ejemplo. Dentro del proceso de planificación existe otra etapa. Simplemente nosotros vamos a buscar también otros elementos, como por ejemplo las inconsistencias en las declaraciones juradas del contribuyente y las informaciones enviadas por los contribuyentes. Es decir, tenemos el contribuyente A y el contribuyente B. El contribuyente A presenta, declara sus impuestos. El contribuyente B también lo realiza. Pero ¿qué sucede? Que el contribuyente A es cliente del contribuyente B. Cuando el contribuyente A reporta, declara las informaciones sobre esas operaciones que realizó con el contribuyente B, asimismo el B reporta esas informaciones, las declara, ¿verdad? Y declara esas operaciones que realizó con el contribuyente A. Entonces ahí hay una información en común, como por ejemplo, si el contribuyente A es cliente de B, entonces él es el comprador. A es el comprador y B es el vendedor. Entonces, ahí esa información de ambos las voy a cruzar para verificar si el nivel de compra de A coincide con el nivel de venta de B de esos dos RNC, ¿verdad? O con los reportes que se enviaron con esos RNC. Porque B va a enviar un 606, que es un formato de envío de datos, identificando las compras que realizó, reportando las compras que realizó, pero B va a enviar un reporte llamado 607, que es donde se envían los ingresos que obtiene B, o por lo menos las informaciones sobre los ingresos, y se cruzan ellos dos, ¿verdad? Para verificar si coinciden con las informaciones. Y ahí es donde viene el cruce de información, y este es el criterio para determinar las inconsistencias en las declaraciones y en los envíos de los formatos. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se remiten estos formatos y existe alguna retención de renta en algún momento, ya sean estas personas involucradas, personas físicas, para el tema del IR17, entonces se verifica el 606 del adquiriente del servicio profesional u oficio independiente, que lo va a tomar como una deducción para su declaración jurada, pero también lo va a remitir el vendedor en su 607. Entonces ahí se va a netear esa retención.
o en dado caso de que la otra persona no sea contribuyente, pero por lo menos se netea o se verifica que lo que el contribuyente reporta en el 606 de retención de renta coincida con lo que declaró en el IR17. Igualmente, en temas de ITEVIS, en el caso de gastos menores. Recuerden que sus preguntas las pueden realizar en el chat y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Comportamiento de mercado es otro elemento que se toma en cuenta. Por ejemplo, sospechas de elusión tributaria en el sector. ¿Qué es una ilusión? Una ilusión tributaria es un vacío en las leyes tributarias que los que conocen las leyes tienden a aprovecharlo, pero lo aprovechan cuando no le corresponde. Ahí está el detalle. Y esa ilusión tributaria también se toma en cuenta como una infracción tributaria, porque es intencional. Está también las denuncias que realizan otros contribuyentes u otros ciudadanos y alertan a la administración sobre alguna anomalía en las operaciones o en una de las operaciones. Entonces se levantan también las alarmas. Un ejemplo del punto de las denuncias que hacen los contribuyentes es fácil. Imagine que usted visita un restaurante que le guste mucho, ¿verdad? Hace una cena familiar y el restaurante le entrega a usted simplemente, no una factura, no, eso es un documento cualquiera que porque no tiene un NSF autorizado por impuestos internos, es un documento que dice que usted consumió, le cobra ITEVIS y todo, y le dicen, bueno, si quiere que, primero le preguntan si quiere factura con crédito fiscal o no, y responde que no. O mejor dicho, también le pueden decir, mira, te sale más económico si sin ITEVIS, si no me pide factura con crédito fiscal. Inmediatamente, para mí eso es una alarma. Como ciudadano primero, ¿por qué? Porque lo correcto es que me entreguen mi factura con un número de comprobante fiscal del tipo al cual yo aplique o califique según si yo sea un contribuyente o simplemente soy un consumidor final, me deben de entregar mi factura y ahí entonces se transparenta el costo de la venta para el negocio, para mí es la compra o el consumo del servicio de alimentos preparados, más los impuestos que implique ese consumo, y eso asegura que ese establecimiento va a pagar esos impuestos que dicen la factura, pero del caso contrario, y me ofrecen o me insinúan que con una factura, con un documento cualquiera, simplemente yo no tendría que pagar ITEVIS, me sale más económico, pues ya para mí es una alerta, porque entonces le hacemos daño a la competencia, pero sobre todo a nosotros mismos como ciudadanos. Otro elemento que se toma en cuenta para el proceso es identificar el comportamiento de los mercados para verificar o identificar si están dando lugar o están practicando la evasión fiscal. Y todo esto es sobre estudios, en el caso del último punto de este criterio, son estudios que se hacen de sectores. La administración tiene una gerencia que se llama estudios económicos. ¿Y qué hace esta gerencia? Una de las funciones de esta gerencia es analizar esos mercados y sus tendencias con relación al Producto Interno Bruto, como mencionamos hace un momentito, y ahí se analizan estos criterios. Obviamente, este proceso de planificación no es exclusivo de esta área, sino que se integran todas las áreas competentes para este proceso. El indicador del perfil de riesgo también es muy importante para generar las alertas. Actualmente, ya desde hace un tiempo, la administración cuenta con una gerencia de perfil de riesgo donde se estudia el comportamiento de los contribuyentes
¿En qué nivel? A nivel de cumplimiento. ¿Qué tanto yo cumplo con mis obligaciones tributarias? ¿Cuáles yo cumplo? ¿Cuáles tengo de cumplir? ¿Con cuáles yo la pago en el plazo establecido? O me retraso? Es decir, hay un conjunto de criterios ahí de perfil de riesgo que se analizan para colocar al contribuyente en nivel de riesgo bajo, medio o alto. Entonces, con esa clasificación, con ese estudio de datos, que eso es un análisis de muchos datos, porque son muchos contribuyentes, pues se genera esa información y se clasifican a los contribuyentes dependiendo del nivel de cumplimiento que tengan cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver el proceso. Ya vimos los criterios. Ahora vamos a ver el proceso. Lo primero es que se hace una depuración de la base de datos. Y para esto está también, se utilizan los criterios que vimos anteriormente, todos. Y una vez que se depura la base de datos de la institución, de la administración, entonces comenzamos a la revisión de criterios generales. Y vamos a machar esa base de datos con los criterios. La vamos a parametrizar para identificar, ¿verdad?, este proceso de planificación. Luego de revisados los criterios, vamos por la revisión de tipos de auditorías, es decir, cuáles criterios voy a utilizar para realizar X tipo de auditoría. Y vamos a ver a qué me refiero con el tipo de auditoría más adelante, porque la vamos a mencionar. Luego de esa base de datos depurada, revisada con los criterios y los criterios para aplicar los tipos de auditoría, viene el perfil de riesgo. Entonces, vamos a tomar la base de datos del perfil de riesgo, vamos a tomar todo lo que hemos revisado y vamos a netear el nivel de coincidencia para ir clasificando nuestras auditorías por el nivel de riesgo que tenga el contribuyente. Luego se incluye, se realiza un plan de fiscalización y se incluyen estos criterios. Y luego que se hace un plan, o mejor dicho, un plan de auditoría, entonces viene la ejecución de la auditoría, que vamos a ver el proceso, y al final viene la retroalimentación para el contribuyente, que es el resultado de dicha auditoría. Este es el proceso de planificación. Reitero, depuramos los datos, revisamos los criterios de la auditoría, revisamos el perfil de riesgo y con estas 4 informaciones, entonces, incluimos a los contribuyentes en un plan de fiscalización. Y luego que el plan ya esté totalmente finalizado, viene el proceso de ejecución, que es realizar la auditoría, y al final de esta auditoría viene la retroalimentación, que es el resultado de los hallazgos que se encuentren en dicha auditoría y se aplica, ¿verdad?, las sanciones correspondientes dependiendo de lo que se encuentre en cada una de ellas. Vamos a ver las definiciones ahora de fiscalización, auditoría integral, auditoría puntual y los deberes y derechos que tenemos o que tienen los contribuyentes ante la administración. Fiscalización, sencillo, jóvenes. Simplemente voy a verificar los registros contables de los contribuyentes en un periodo específico, ¿verdad?, que es el periodo fiscal que siempre nos referimos. Obviamente, tomando en cuenta que ese periodo fiscal se tiene que dar por cerrado o declarado, mejor dicho, o por lo menos haber presentado la declaración jurada de ese periodo, que puede hacerse de un mes
o de un año, dependiendo del tipo de impuesto. Por ejemplo, en el caso del ITEVIS, se puede hacer de un mes o varios meses, o en una de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Que abarcaría uno o varios periodos, pero en este caso serían periodos anuales. Simplemente verifico los libros, verifico las operaciones, verifico las declaraciones que presentó el contribuyente y ahí hago un análisis de esos registros y verifico si cumplen con las normas, con las leyes, reglamentos y normativas tributarias establecidas por el gobierno dominicano a través del poder legislativo y si es un decreto a través del poder ejecutivo. Y recuerden que las normas generales son emitidas por la administración tributaria porque la misma ley 1192 los faculta para emitir dichas normas. En este caso, la ley 1192 faculta a impuestos internos a emitir normas generales y eso lo podemos encontrar en el título 1 del Código Tributario, artículos 34 al 36, estimadamente ahí está descrito el proceso o la facultad normativa que tiene la administración. Auditoría integral. Esta auditoría integral, ¿qué nos dice? Que podemos fiscalizar o se ejecuta una auditoría de dos o más impuestos. De dos o más impuestos, de un año o de un mes, dependiendo del tipo de impuesto, porque hay impuestos que son mensuales, hay impuestos que son anuales. ¿Ok? De un año, de dos impuestos o más, porque es integral. Dos impuestos o más, puede ser impuestos sobre la renta de IR1, IR2, ITEVIS, IR17 o cualquier otra declaración jurada de algún sector específico, se puede hacer de manera conjunta. Ahora, lo que se tiene que trabajar es un periodo específico. ¿Ok? Un periodo específico. Si es ITEVIS, se trabaja por meses específicos. Si es impuesto sobre la renta, se trabaja en base a un año fiscal, dependiendo de la fecha de cierre que tenga el contribuyente, recordando que las personas físicas tienen una única fecha de cierre que es el 31 de diciembre. Es decir, que el periodo fiscal de las personas físicas es desde enero hasta diciembre, más no es así con las personas jurídicas, porque estas personas jurídicas tienen que elegir una fecha de cierre de 4 opciones. Recordando un poquito, hay 4 fechas de cierres para las personas físicas y eligen una de esas 4. Entonces, recordando un poco, son las siguientes. 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Las personas jurídicas, también recordando un poco, tienen que presentar su declaración jurada a más tardar 120 días posterior al cierre fiscal. Es decir, tienen 4 meses para presentar su declaración jurada. La auditoría puntual, se habla de este tipo de auditoría cuando se refiere a un solo impuesto y de un solo periodo. Es decir, si vamos a trabajar una auditoría con ITEVIS, debe referirse a un mes específico y si es de impuesto sobre la renta, se debe referir a un año específico. Pero no puede pasar de ahí. Un mes, un año, dependiendo del impuesto, y solamente es un solo impuesto. O es uno o es el otro. De lo contrario, sería entonces una auditoría integral. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo actúa la gerencia de fiscalización externa en este caso. La gerencia de fiscalización externa hace lo siguiente. Lo primero es notificar, ¿verdad? De inicio las auditorías
las cuales van a ser firmadas y aprobadas por la Subdirección de Fiscalización. Es decir, cuando la notificación le llega a un contribuyente, deben estar firmadas por la Subdirección de Fiscalización y por el gerente de esta área. Igualmente, estas notificaciones, como dije hace un momento, las recibe la gerencia para que esta gerencia la entregue al equipo que va a participar de dicha auditoría. Fíjense el proceso. Todas las notificaciones salen firmadas y aprobadas desde la Subdirección de Fiscalización. Ese es el segundo paso. Luego que ellos lo firman, o la subdirección firma dicha notificación, llega a la gerencia de fiscalización. ¿Y qué hace la gerencia? Entregarla al equipo que va a participar en dicha fiscalización. Ahora bien, luego en el sistema de control de auditoría se asigna al supervisor y al equipo que va a actuar en dicha auditoría. Es decir, ya subdirección, gerencia, y ya en el sistema, la gerencia, a través de ese sistema de control de auditoría, asigna al supervisor y a los auditores que conforman el equipo. No es una sola persona, es un equipo. Luego de asignar al equipo a través del sistema, entonces se genera la carta que va a presentar este equipo de auditores. Es una carta de presentación que debe de llevarla al contribuyente, que los va a acreditar a ellos para actuar o ejecutar dicha fiscalización. Es decir, o mejor dicho, que en otras palabras, este proceso no es un proceso al azar. No la DGI no llega al contribuyente de manera sorpresiva. No llega así. Todo es un proceso y todo es comunicado. Y lo vamos a ver en breve cómo tiene que actuar dicho equipo de auditores bajo una supervisión, que es el encargado de supervisarlos a ellos, como lo llamamos nosotros supervisor. Y vamos a ver qué tiene que hacer el equipo durante todo este proceso. Vamos a ver ahora el supervisor o el responsable y el equipo de auditores. Después que tienen la carta de presentación, el paso que sigue de este equipo es contactar al contribuyente por teléfono para asegurarse o para confirmar la localización donde éste se encuentra o el lugar donde éste se encuentra operando, es decir, donde está el negocio. Luego que se contacta vía telefónica, entonces se entrega, se visita y se entrega la carta de presentación junto con la notificación. Son esos dos documentos que al momento que ya el equipo se presenta al lugar, entrega esos dos documentos, la carta de presentación y la notificación. Luego de esto, se le solicita al contribuyente sus datos, ¿verdad? Los datos que se requieren para que lo firme como recibido, como un acuse de recibido. Si es una persona jurídica, debe de plasmar el sello de la compañía, y si es persona física, la copia de la cédula. Fecha en que recibe la notificación. Se firma con el nombre de la persona que recibe o firma la persona que recibe. Ahora, ¿qué sucede? Puede ser que yo como contribuyente, usted como contribuyente, cualquier contribuyente se resista a aceptar dicha notificación o no quiera aceptarla como tal, pues lamentablemente, si el contribuyente
no acepta la notificación, inmediatamente se levanta un acta dando fe o crédito de que el contribuyente no aceptó la certificación, y se debe dejar una copia de esa certificación y del acta levantada en el lugar que se visitó. Por lo tanto, como ya yo dejé una copia y una copia del acta que levanté indicando de que no fue aceptada por el contribuyente, pues sencillamente el contribuyente tiene que darse por notificado. Eso vale porque vale. Y eso está establecido, como lo tenemos en pantalla, en el artículo 55 del título 1 del Código Tributario. Esa es una acción sustentada legalmente para ese caso. Así de simple. Entonces, resumiendo lo que vimos hace un momentito. ¿Cuál es la primera etapa? Planificación. Planificación. Aquí asignamos la fiscalización en un programa de auditoría, la plasmamos con fecha, contribuyente, equipo actuante, todo ese plan está ahí. Segunda etapa es la ejecución, es decir, realizar la auditoría. Tercera etapa, estructurar el expediente junto con el resultado de la auditoría. Esto tiene que ser un expediente organizado en un orden específico. Un orden específico que lo vamos a ver también en lo adelante. Y por último, la resolución de auditoría. ¿Qué es la resolución de auditoría? Simplemente es el documento que revela y concluye con todo el trabajo que se realizó y cuáles fueron los resultados, ¿verdad? Los hallazgos que se encontraron. Pero lo importante de esta resolución es que cuando se cite un hallazgo, se tiene que citar la base legal de ese hallazgo. No puede ser que a Juan Pérez o a Juanita, que son auditores, les pareció bien colocar ahí un hallazgo, un evento que se encontró que no es normal, por decirlo de una manera, pero no es simplemente decirlo en el documento, es que tiene que decir en el informe en qué ese hallazgo legalmente con qué tú lo sustentas, porque no puede estar fuera de la ley, no puede citar nada ahí fuera de la ley, tiene que citarme la ley con el hallazgo o el incumplimiento que encontraste. De lo contrario, no tiene ninguna validez para la resolución de auditoría y menos para la administración. Entonces, ahí están las 4 etapas de la auditoría y su objetivo. Discusión. Esta etapa se realiza para ajustar, ¿verdad? O presentar los ajustes o hallazgos que se han practicado durante todo el proceso. Esos ajustes se discuten o se pone al contribuyente en conocimiento de estos, y al final, después que ya todo está consensuado, se llena un formulario que se llama así mismo discusión de ajustes, el cual debe ser firmado por las personas actuantes. ¿Cuáles son las personas actuantes? El contribuyente, los auditores y el supervisor. Esas personas tienen que firmar dicho formulario. Algo muy importante que no se puede quedar en el proceso de auditoría
es que el auditor puede hacer la visita, puede hacer la inspección basado en los criterios que mencioné anteriormente, pero si el auditor se da cuenta en la visita de que hay algo más que no está en los documentos que sustentan la auditoría, puede ejecutar y puede reajustar esa auditoría, y para eso son los ajustes. Puede reajustar para incluir lo que no estaba en la documentación soporte que dio inicio a dicha auditoría. Tiene la potestad para hacerlo. Porque hay cosas que no se ven en los documentos, pero sí se ve en el lugar, en el campo donde el negocio opera. Si el auditor, repito, se da cuenta de algo más que no está en el plan, pues ajusta y lo incluye. O simplemente puede excluirlo también, porque no es necesario. Tienes esas dos opciones. Dicha planeación estratégica sobre la fiscalización, su objetivo simplemente es lograr la mayor eficiencia posible y efectividad ¿en qué? En estos procesos de auditoría, reduciendo así los riesgos de detección. Es decir, el objetivo principal de esto es minimizar los riesgos de evasión tributaria, entre otros. Aquí es donde se conocen todas las características y que relevantes en términos fiscales del contribuyente, quien ha sido objeto de fiscalización. Es decir, antecedentes fiscales anteriores, participación del mercado, sus controles internos, ya podemos decirle cuál es su nivel de riesgo fiscal, o si encontramos otro elemento que pueda elevar el nivel de riesgo fiscal que no ha sido contemplado por la administración en la base de datos, también se incluye. También se incluye. Esto es muy importante. Ejecución de dicha auditoría. Simplemente el auditor lo que hace aquí es apegarse al plan de la auditoría basado en los documentos que lleva, porque lo lleva organizado, ya sabe lo que va a hacer de antemano según las informaciones que tiene. Ya el equipo va preparado y sabe lo que tiene que hacer. Ahora, este proceso de información o estas informaciones se obtienen durante todo el proceso del trabajo. ¿Dónde? Haciendo la auditoría. Yo llevo mis documentaciones, llevo todos mis soportes, ejecuto la auditoría y hay informaciones que, como decía hace un momentito, que se pueden ir levantando en el proceso, que pueden ser incluidas dentro de la fiscalización, pero también puede ser que esas informaciones o hay algún punto que tenga que ser excluido porque todo está bien. Sencillo. Pero el objetivo del auditor en el proceso de la auditoría, y aquí está el punto, es obtener la mayor cantidad de información posible que sean evidenciadas con carácter probatorio. ¿Con qué? Con técnicas. ¿Técnicas de qué? Comparación, investigación, observación, revisión y confirmación de la base razonable de los resultados. Es decir, dice razonable. ¿Qué quiere decir razonable? Que lo que yo esté realizando o en el momento que yo esté realizando la auditoría, yo sea objetivo y me apegue a la realidad de los libros con las operaciones y con lo que voy observando en el proceso. Fíjense que aquí hay un detalle muy importante y es la observación. La observación no solamente es a nivel documental, también es a nivel de ver
al contribuyente o al representante estudiarlo de manera personal, porque recuerden que existen las entrevistas, porque eso forma parte del proceso de auditoría, una entrevista con el contribuyente, y en esa entrevista levantamos datos que quizás no teníamos documentados, pero en la entrevista salen a relucir, y ahí es donde yo puedo incluir ese hallazgo, lo puedo incluir dentro del proceso de auditoría para fines de verificación. Vamos a ver el procedimiento, cómo es. ¿Cómo es que se realiza esto? Primero, se comparan las declaraciones juradas con los datos obtenidos en el Sistema de Información Cruzada SIC. Y si el Sistema de Información Cruzada nos revela esos hallazgos, esas comparaciones, ¿ok? Esos cruces de información se hacen a través de esos sistemas y se comparan. Primero. Segundo, comparar los estados financieros con la documentación que los sustentan. Por eso es importantísimo, jóvenes, un momentito, por favor. Por eso es importante que los estados financieros tengan su sustento, tengan sus evidencias, y que los documentos que se están evidenciando, esa partida, por ejemplo, por decir una cualquiera, cuentas por cobrar o la cuenta de ingresos, sea coherente lo que digo en mi estado financiero con lo que tengo en la documentación. Y eso es lo que se verifica también, al igual que el cruce de información a través del SIC. Y fíjense en el número 3 que lo mencioné hace un momentito: investigación o indagación en una entrevista. En esa entrevista, como dije, pueden salir informaciones, o podemos encontrar informaciones que no teníamos en la documentación, y las puedo incluir haciendo un ajuste a esa auditoría. Observación física. No solamente son los documentos, yo voy a observar el lugar físicamente, porque puede ser que dentro de la documentación que tenga para la auditoría, para ejecutarla, vamos a hacer un ejemplo: los activos, ¿verdad? Los tengo bien detallado, pero resulta que veo un activo de la empresa que no está en el reporte. Entonces, significa entonces que ese contribuyente nunca ha declarado ese activo que adquirió, y yo tengo que incluir en el hallazgo para ser auditado, solamente con una simple observación física. Eso es un ejemplo, hay muchos más. Revisión analítica de cuentas contables. Volvemos otra vez. ¿Cómo vamos a hacer esa revisión analítica? Bueno, estados financieros, documentos que los sustentan, las informaciones cruzadas que tenemos a través del SIC, y se analizan esas informaciones para verificar la coherencia que tengan estas. Y si no hay una coherencia entre esas informaciones, entonces ya yo tengo un hallazgo y tengo que investigar qué pasó ahí, qué sucedió, por qué se está dando esa situación, para sustentar si es una situación, por ejemplo, que le provocó otro contribuyente porque no presentó una declaración, no remitió una factura, cualquier evento que de parte de un tercero, pues también lo tengo que notificar. O igualmente tengo que identificar si es intencional el contribuyente no tener las informaciones de manera coherente. Para eso es la auditoría. Se hacen los cálculos aritméticos para determinar si la declaración jurada que se presentó y se pagaron los impuestos eran los impuestos correspondientes reales de esas operaciones a ese periodo. Y se hace un cálculo con toda la documentación que tenemos acá.
Igualmente, buscamos la confirmación de los hechos a través de documentos externos. ¿Cuáles son las confirmaciones de los hechos? La confirmación de los hechos son las siguientes. Por ejemplo, si yo tengo cuentas por cobrar en mi estado financiero y las coloqué en mi declaración jurada, yo puedo como auditor solicitar a esos clientes a quienes le vendió este contribuyente que me envíen una comunicación o una certificación de cuánto le deben a ese cliente. ¿Para qué? Para saber si el monto reportado de las cuentas por cobrar coincide con lo que ellos están enviando. Por decir un ejemplo, luego de que tengo esas informaciones, yo hago una conciliación. Yo voy a conciliar esas informaciones para ver si lo que yo tengo en mi expediente, lo que tiene el contribuyente y los reportes de documentos externos que yo solicité coinciden y puedan cuadrar. Imaginemos una conciliación bancaria. Es algo parecido. Yo tengo mi libro de efectivo, tengo mi cuenta de banco. Hay un procedimiento contable que se llama conciliación bancaria para igualar esos montos a final de cada mes. Pues hacemos esto, tenemos que igualar esas informaciones que yo vengo ya como auditor desde la DGII con los datos que tiene el contribuyente en facturas de ventas, de compras y cualquier otro tipo de gastos, los reportes 606, reportes 607, estados financieros, todo, más los reportes de terceros y los externos que yo hago. Entonces, toda esa información yo la voy a conciliar. Voy a comprobar, ¿verdad?, que el resultado que yo tengo de esa auditoría coincida o no coincida con lo que presentó el contribuyente en ese periodo que declaró. Si no coincide, entonces yo realizo una estimación de impuestos y ahí es donde entra la norma general 07 del 2014 que describe el proceso de estimación y el proceso de auditoría para los contribuyentes. Todo el equipo de fiscalización tiene que proceder con lo que establece la ley 1192 para la auditoría, acompañado de la norma general 07-2014, que describe ampliamente todo el proceso que lleva a cabo la DGII en una fiscalización o estimación de impuestos. Hasta este punto, jóvenes, vamos bien, vamos claro. Escríbanme en el chat sí, no. Veo que hay unas cuantas preguntas ya. Aquí está el tema estadístico. El tema estadístico se hace de siguiente forma. En tema de la muestra. Recuerden que cuando hablamos de estadísticas, si hablamos de determinar datos, tenemos que hablar de estadísticas. Entonces, para todas las cuentas o instrucciones de revisión para todas las cuentas, se hace el tamaño de la muestra, donde se utiliza la tabla Military Standard, que en inglés sería el MILSTD o el ANSI. Aquí se detectan irregularidades que pueden precisar una muestra mayor. Y aquí el auditor lo que hace es ampliar el alcance de la revisión. ¿Cómo? Usando o simplemente con una inspección normal o más rigurosa. Mientras más incumplimiento tenga el contribuyente, mientras más alto sea el nivel de riesgo del contribuyente, más riguroso o más rigurosa va a ser la fiscalización.
porque ya hay informaciones previas que nos dan la tendencia. Y aquí vamos con las partidas que por lo general son las que más se auditan. En el impuesto sobre la renta, vamos a verificar los ingresos versus cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ingresos que lo recibí de contado o pagado instantáneamente, pero también tengo otros ingresos que se han generado, pero no los he cobrado. Y si no los he cobrado, entonces esto a mí me genera en mi empresa una cuenta por cobrar o pendiente de cobro. Y si analiza esos ingresos versus estas cuentas por cobrar. Igualmente, la partida de otros ingresos. ¿Por qué esa partida? Porque otros ingresos pueden ser de cualquier concepto que no esté dentro de la declaración jurada y yo lo puedo colocar ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de otros ingresos, otros gastos, por ejemplo, yo debo tener siempre el sustento, la evidencia que da origen a esa partida. Siempre. Porque es una auditoría. También se analizan los costos versus inventarios. ¿Dónde voy con esto? La partida de inventarios es la partida o una de las partidas más importantes que tiene un contribuyente si maneja inventarios, es decir, que compra bienes para vender esos bienes. Entonces, ¿cómo es la relación costo-inventario? Fácil. Las compras que yo realizo de esos bienes que voy a destinar para las ventas es un costo, es un costo que se traduce en costos de adquisición. Pero también, si tengo esos costos, yo tengo que revisar físicamente ese inventario, a ver si se corresponde. A ver si se corresponde. Igualmente, se revisan los gastos generales y administrativos y el impuesto sobre los activos. Y aquí es donde hablaba hace un momento de que si yo como auditor me presento al negocio del contribuyente o a su empresa y veo los activos que tiene registrado en impuestos internos y los ha declarado en periodos anteriores, pero resulta que el último periodo que declaró no incluyó uno o varios activos que adquirió, los dejó fuera de la declaración, yo voy a buscar ese 606 donde debió incluir esos activos en los casos que aplique. Entonces yo verifico ese 606. Si no aplica para estar en el 606, ¿qué tengo que hacer? Pedir la documentación que avalen la adquisición de ese activo e indagar por qué no lo incluyó en la declaración jurada. Porque puede ser también que ese activo se haya adquirido en el nuevo periodo fiscal y yo no lo sé. Por eso le solicito al contribuyente los sustentos para darme cuenta si ese activo fue adquirido en un periodo que no es el que voy a auditar, sino que es en el periodo en curso que aún no ha concluido. O puedo verificar que lo compró en el último año que declaró o en años anteriores y nunca lo ha declarado. También puedo darme cuenta de eso. Por eso, se revisan los activos porque los activos tienen un impuesto que se llama impuesto sobre los activos, que lo conocemos como ISA. Estos pagan el 1%, ellos pagan el 1%, pero ese 1% está sujeto al pago de impuestos sobre la renta por las operaciones del contribuyente y ahí hay una relación que se toma en cuenta para saber si va a pagar o no impuestos sobre los activos. Eso lo pueden ver cuando toque
ver el IR2 y se van a dar cuenta ahí cuando vean el IR2, y si no lo han visto, pues pueden solicitarlo para que vean la relación que tiene. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de una fiscalización o de una revisión de auditoría? Principalmente, uno de los puntos muy importantes que se trabaja en estas auditorías es el pago de las retenciones. Sí, el pago de las retenciones. Jóvenes, cuando una empresa aplica una retención de impuestos sobre la renta o aplica una retención de ITEVIS, están obligados a pagar esa retención porque no les pertenece. Están ejecutando con carácter de obligatoriedad una función que se llama agentes de retención. Y ese carácter de obligatoriedad lo podemos encontrar primero en el artículo 8 y 9 del Código Tributario en el título 1, y también lo podemos encontrar en el artículo 309 del Código Tributario, que está en el título 2. Ahí está la constitución de esas empresas como agentes de retención. Cuando yo retengo un monto de un impuesto total o parcial, ese dinero que retuve no es mío, le pertenece al Estado Dominicano y se recauda a través de la Dirección General de Impuestos Internos, si es que aplica, porque los de aduanas son otra cosa. Entonces, yo tengo la obligación como agente de retención de pagar ese dinero que retuve, que no es mío, y presentarlo en el periodo correspondiente. Por ejemplo, hablábamos hace un momentito atrás del IR17. ¿Para qué me sirve este formulario IR17? Sirve en primera instancia, porque no es para lo único, es ahí donde declaramos las retenciones de impuestos sobre la renta a terceros, en primera instancia. Entonces, si yo retuve impuestos sobre la renta a una persona física o una persona jurídica en los casos que aplique, yo debo declarar el IR17 para pagar esas retenciones que no son mías. Y hay muchas situaciones que se presentan a causa de las retenciones. Igualmente pasa con el ITEVIS. Las retenciones de ITEVIS tampoco son mías, tampoco el impuesto de ITEVIS es mío. Le pertenece al Estado Dominicano. Lo que pasa es que la entidad, como ustedes ya saben, que se encarga de las recaudaciones internas o los impuestos internos, es la DGI. Entonces, ese impuesto que yo retuve no es mío, tengo que pagarlo. Y hay que asegurarse de que eso sea así. Y para esto son las auditorías en caso de que se detecte que algún contribuyente no ha cumplido con el pago de las retenciones, ya sea de renta o de ITEVIS. Hay otras retenciones, por ejemplo, cuando nosotros transferimos dinero de una cuenta a otra o emitimos cheques, está el 0.15%. Ese es un impuesto llamado impuesto selectivo al consumo, que las entidades de intermediación financiera lo retienen porque no les pertenece. Y lo que hacen es declararlo y pagarlo por nosotros, los usuarios de tarjetas de débito y los que emiten cheques. Tienen un formulario electrónico especial para eso. Entonces, y están obligados a remitirlo todas las semanas. Semanalmente ese formulario tiene que llegar. Y es la única forma de asegurarse de que estén pagando dichas retenciones. Otro de los objetivos es nosotros como auditores, si fuera el caso, verificamos los adelantos de las compras locales que
los contribuyentes lo declaran o lo consideran en su IT 1, ¿verdad? Conforme lo que establece la norma 0718, verificamos que esos valores se correspondan con los registros contables, incluyendo la confirmación de saldos de terceros. Si hay diferencia, entonces se busca el origen y cuál efecto produce esta inconsistencia en la declaración jurada, porque puede ser que esa diferencia de los datos en temas de ITEVIS me puedan generar un impuesto mayor para pagar de lo que debía haber pagado en un periodo específico, en un mes específico o en meses específicos. Pero también se puede dar el caso de que esa diferencia me genere un ITEVIS que debía haberlo pagado o debía haber pagado un monto menor del ITEVIS en mi declaración. Por lo tanto, me puede generar un saldo a favor. Cualquiera de los dos. Porque es una diferencia. La diferencia puede ser, me puede incrementar el impuesto, pero también me lo puede disminuir. Y hay que buscar el origen y ver si causa ese efecto de aumento, de incremento o disminución de impuestos en el caso del ITEVIS. Ese es otro de los objetivos que perseguimos con las auditorías o con la fiscalización. Igualmente, el tema del ITEVIS lo comparamos con ITEVIS de terceros. ¿Y cómo así? ¿Cómo con ITEVIS de terceros? Sencillo. Volvemos al ejemplo de contribuyente A y B. Contribuyente A es el vendedor. Contribuyente B es el comprador. El contribuyente A va a reportar el 607, donde reportan las informaciones pertinentes a los ingresos. ¿Cierto? Pero también el B, que es el comprador de A, reporta un 606, donde informa sobre los gastos y costos en los que incurrió. Entonces, se cruzan esas informaciones para determinar si el reporte de B coincide con las operaciones reportadas en el 606 de A. Y ahí es donde trabajamos el ITEVIS de terceros. El ITEVIS que reportó A como por los ingresos, por las ventas, tiene que ser el mismo que reportó B como comprador en su 606. Esos dos ITEVIS tienen que coincidir con ellos dos. O los que apliquen para ellos dos, porque puede ser que la empresa A tenga más clientes, se le haya vendido. Entonces, tantos clientes reporten eso como compra, como gastos o costos, tienen que coincidirme con lo que envíe A en el 607. Igualmente, están, como dije hace un momentito, el IR17, pero también están el IR2. ¿Y dónde está la conexión del IR2 con el IR17? Está en lo siguiente, jóvenes. Cuando usted, o mejor dicho, cuando un contribuyente paga honorarios profesionales u oficio independiente a una persona física y retiene el porcentaje correspondiente al servicio que adquirió, debe declararlo, como dije hace unos instantes, en el IR17, ¿verdad? Pagar el impuesto. ¿Para qué? Para que ese costo o ese gasto sea admitido en el IR2. Es decir, que, o dicho de otra manera, en el 606 yo reporto el costo o el gasto del servicio. Cuando lo pague cuando lo haya pagado, yo reporto la retención de impuestos sobre la renta
de ese servicio profesional o de ese servicio independiente. ¿Qué sucede? Que una vez que yo lo reporte en mi 606, también tengo que declararlo en el IR17. Lo único es que el IR17 va primero, porque es a más tardar el día 10, y yo tengo hasta más tardar el día 20 para el 606. Entonces, estos dos se comparan, 606 y IR17. Y luego lo voy a comparar con el IR2 para determinar si ese gasto de adquisición de servicios profesionales u oficios independientes de persona física lo pueda yo aceptar como deducción para fines de impuestos sobre la renta o no. Así es que funciona el proceso de fiscalización. Confírmenme por favor en el chat si se entendió esta parte, si yo me di a entender con esta explicación, que es, vamos a decir, hasta cierto punto compleja. Pero una vez que nosotros captamos la idea, se hace mucho más fácil. Confírmenme en el chat, por favor, que los leo. Continuamos. Análisis, documentos. Mírenlo aquí. ¿Cómo se estructura el expediente? Después que se analizan todas las documentaciones y obtenemos el resultado de la fiscalización, entonces hay 8 secciones básicas en el expediente. Obviamente cada una va separada, ¿verdad? Dentro de una misma carpeta, porque recuerden que son secciones distintas y dan informaciones distintas. Entonces, dentro de la misma carpeta, separamos cada sección y cómo es que el equipo de auditores, bajo la supervisión de otra persona que se le asigna, debe de conformar el expediente. Número 1, el informe. ¿Qué es el informe de fiscalización? La misma resolución que vimos hace un momento. En el informe o la resolución de fiscalización es, como reiterando lo que dijimos hace un momento, se presentan los resultados de la fiscalización, los hallazgos, y esos hallazgos, recordando un poquito, deben estar sustentados en las leyes, reglamentos y normas. Luego vienen los procedimientos para eventos subsecuentes. Es decir, de lo que yo encontré y lo que diga el informe, yo tengo que proceder de una manera, ya sea con alguna sanción, con alguna estimación de pago de impuestos, o tengo que escalar ese expediente ya a un procedimiento civil porque lo que encontré ya sería una categoría de un delito tributario, por ejemplo. Se puede dar el caso. Entonces ahí yo establezco lo que sigue de esos hallazgos y cuál es la recomendación. Luego, estados financieros y la balanza de comprobación. O sea, jóvenes, en contabilidad, nosotros tenemos estados financieros que, recordando un poco de contabilidad, el estado de situación o balance general, el estado de resultado, el estado de cambio de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. En este caso, se analizan los estados financieros. Fíjense que no especifica cuáles, sino estados financieros. ¿Cuáles? Todos. Todos. Y le sumamos la balanza de comprobación. ¿Por qué le sumamos la balanza de comprobación? Ya sea la ajustada o la no ajustada. Porque ahí es que se revelan las partidas que tuvieron movimiento durante ese periodo. Sencillo. Ahí se reflejan las partidas que tuvieron movimiento en ese año fiscal. Porque puede ser que yo tenga partidas en el estado financiero que no tuvieron movimiento, no tuvieron operaciones para moverse. Pero en la balanza de comprobación sí están todas. Las que tuvieron movimiento, o mejor dicho, tuvieron operaciones.
y que fueron afectadas en los libros. Luego, la declaración jurada del contribuyente, la que presentó con todas sus informaciones. Luego, las informaciones complementarias del contribuyente. ¿Cuáles son estas? Bueno, la entrevista, los datos generales del contribuyente y todas las informaciones que no están del 1 al 4, la voy a colocar ahí. Luego, le anexo el plan de auditoría, el plan que se preestableció para esa auditoría. Si sufrió ajustes, entonces es el documento que sigue, el sumario de ajuste. ¿Dónde está el formulario de discusión de ajustes con el contribuyente? Recuerden que ese está firmado por el supervisor, el contribuyente y los auditores que practicaron la auditoría. Y por último, pero no menos importante, los papeles de trabajo. ¿Cuáles son esos? Todos los que somos de contabilidad y hemos participado en auditorías contables, existen papeles de trabajo por cada rubro, por cada partida que se analizan en las auditorías. ¿Okay? En las auditorías. Entonces, ahí está, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Yo hago el análisis que está en la declaración, busco el estado financiero, hago la conciliación, busco los documentos de terceros cuando los solicité y ahí hago la conciliación de esa partida, por ejemplo, cuenta por cobrar y voy asentando esos hallazgos. ¿Okay? Y por cada partida que vaya examinando es un papel de trabajo. Esos son los últimos. La resolución de auditoría, ya hemos hablado bastante de esta, pero lo que quiero puntualizar aquí es que al momento de presentar la resolución de auditoría, esta tiene que estar redactada de tal manera que no necesite ninguna otra interpretación por otra persona, que yo la pueda entender íntegra e impecablemente y que no requieran ningún tipo de aclaración o información adicional. Así de clara, precisa debe ser la resolución. Sencilla. ¿Ok? Y esos hallazgos, como decía, y vuelvo y reitero porque es sumamente importante, no es simplemente colocarlos, es colocarlos y citar la base legal que los sustenta. Porque de lo contrario, no tendría ningún tipo de validez si no tiene el sustento legal para colocarla en la resolución. Sería la práctica de la auditoría no estaría bien entonces en ese caso, por lo menos en el punto de la resolución. Después de todo este proceso, en que nosotros hemos pasado por las auditorías y el contribuyente dice, yo no estoy de acuerdo con la determinación que se realizó. La determinación es simplemente decirle, mire, en vez de pagar 100 pesos, hemos determinado que tenía que pagar 200. O sea, pero ¿cómo va a ser? Si yo pagué 100, ahora son 100 pesos más. Espérese, yo no estoy de acuerdo con esto y ahí es donde viene el tema de los recursos. Los recursos pueden ser administrativos y jurisdiccionales. ¿Ok? Estos recursos son medios que el contribuyente tiene a su alcance, ¿verdad? De parte de la administración para manifestar el desacuerdo ante cualquier acto o actuación que realice la administración tributaria y que le afecten. Es decir, o mejor dicho, es una forma del contribuyente defender sus derechos ante la administración tributaria. Es un derecho que le corresponde al contribuyente. Los contribuyentes, bueno, ya esto lo dije hace un momentito, que yo puedo manifestar mi desacuerdo a través de un recurso. Y este derecho está avalado
por el artículo 57 del Código Tributario y el artículo 5 de la ley 100, de la ley 13-07, que tiene que ver con la administración pública. ¿Ok? Ahora, este recurso, especialmente el recurso de reconsideración, que es el que estamos viendo aquí, es el único recurso que se hace de manera interna en la administración. Es el único. Y es un derecho, vuelvo y reitero, que le corresponde al contribuyente. Ahora, a través de este recurso de reconsideración, en inicio es que yo manifiesto o el contribuyente manifiesta su desacuerdo con las actuaciones o actos administrativos de determinación o determinación de impuestos de parte de la administración. ¿Cómo se formula? Por escrito, diciendo exactamente los motivos de inconformidad. Y aquí en la redacción de los motivos de inconformidad hay que estar totalmente claros, ¿verdad? Porque una mala redacción da una mala interpretación de la motivación y puede ser hasta rechazado, sencillamente porque no se redactó correctamente. Entonces, establezca los motivos o lo que usted quiere decir de manera clara y precisa, que no dé cabida a una interpretación errónea. Debe ser interpuesto o debe ser recurrido en el plazo que dice la ley. ¿Cuál es el plazo que dice la ley? La ley dice que una vez el contribuyente reciba la notificación, comienza a correr al día siguiente de haber recibido dicha notificación el plazo de 30 días. 30 días calendario. En esos 30 días que el contribuyente recibe la notificación, dentro de ese periodo, el contribuyente puede recurrir. Recurrir es interponer y decir a la administración, no estoy de acuerdo. Luego, o mejor dicho, ¿quién debe recurrir o interponer dicho recurso? Puede ser el contribuyente, el responsable de la obligación tributaria, el mismo agente retenedor, el declarante, el agente de percepción, el apoderado, quien fuere, siempre y cuando en el caso del representante esté debidamente identificado como tal. Estos pueden interponer en nombre del contribuyente, siempre, pero debidamente identificado. Esa es la forma de cumplir con los requisitos para recurrir o interponer este recurso de reconsideración. Algo muy, muy importante sobre el recurso de reconsideración o recomendable, es que se interponga primero este recurso antes de cualquier otro recurso. ¿Por qué? Primero, porque el recurso de reconsideración me abre las puertas para escalar más arriba la notificación o mi desacuerdo. Pero ¿qué sucede si yo voy directamente más arriba al Tribunal Contencioso Superior, por ejemplo, y lo hago directamente hacia allá? Entonces yo pierdo el derecho del recurso de reconsideración. Existen otros recursos que se hacen por la vía civil. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está el recurso contencioso tributario y administrativo, que es lo que decía, que si acudo directamente a este tribunal, entonces pierdo el recurso de reconsideración porque ya lo elevé a una instancia mayor. Y otro dato es que el recurso de reconsideración, mientras está el proceso de este recurso en proceso,
la mora o el recargo se detiene. Pero si voy a este recurso contencioso tributario administrativo, directamente esa mora o ese recargo no se detiene, continúa. Y esa es otra de las ventajas que tiene recurrir primero ante el recurso de reconsideración. En este caso del contencioso, debe ser un abogado, debe contener todo lo que los medios o todo el fundamento de dicho recurso. Es decir, en qué se fundamenta para elevar este recurso a este contencioso. Y se deposita en la Suprema Corte de Justicia dentro de los 30 días de la notificación. Repito y reitero, si recurro directamente ante esta instancia, pierdo el derecho de recurso de reconsideración de manera automática. Sin embargo, si en el recurso de reconsideración no es aprobado, entonces yo puedo elevar a esta instancia dicha no conformidad sobre la actuación de la administración y tengo esa oportunidad de continuar más arriba. Del recurso que estoy hablando hace un momentito aquí es el recurso de casación. ¿Qué es el recurso de casación? Sencillo, buscar que un tribunal como la Suprema Corte de Justicia falla a mi favor sobre la inconformidad o el desacuerdo que tengo de la actuación tributaria. Por eso esto es algo civil, muy importante. El recurso inconstitucional, como su nombre lo dice, es un recurso que yo puedo interponer ante el Tribunal de Constitución de la República, siempre y cuando yo entienda que la aplicación de la ley y el resultado de la determinación viola mis derechos constitucionales y no procede. Es ahí. Entonces, este tribunal es que se encarga de determinar si lo que yo digo que es inconstitucional es cierto o no. Y lo puedo elevar a esta instancia. Para mayor información, jóvenes, Biblioteca Virtual de Impuestos Internos, visítenos, que ahí tenemos todas las informaciones. Ángela, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Excelente, Federico. Vamos a ir verificando las preguntas que tenemos en el chat. Comunicadenia, los hallazgos encontrados o diferencias, ¿de qué manera se ajustan? ¿Se deben hacer rectificativas o los ajustes se realizan por otro tipo de modalidad? Bueno, en el caso de la rectificativa es voluntaria. Es el contribuyente quien solicita la rectificación. En dado caso de que el contribuyente no rectifique un error y se detecte la inconsistencia de ese error, pues la administración lo que hace es una determinación, básicamente. Ok, continuamos. ¿Qué criterios se toman en cuenta para medir el nivel de riesgo fiscal y cómo esto afectaría una auditoría fiscal? Como decía hace un momento, la Dirección General de Impuestos Internos cuenta ya desde hace unos años con un área llamada Gerencia de Riesgos Tributarios. Esta gerencia lo que hace es analizar grandes datos, detectar patrones de qué, de incumplimiento. Son una serie de parámetros que tienen, son alrededor de 96 a 100 parámetros para determinar el nivel de riesgo del contribuyente. Pero básicamente, así en términos sencillos, es determinar a qué nivel está el cumplimiento del contribuyente, si cumple o no con determinadas obligaciones, que no necesariamente es con el pago de impuestos, sino con otro tipo de obligaciones, por ejemplo. Entonces, ese estudio de perfil de riesgo para los contribuyentes se toma en cuenta para la planificación de la fiscalización.
Muy bien. ¿Qué sucede si no lleva contabilidad organizada? Bien, ahí hay dos respuestas. Primero, la persona física con carácter de profesional liberal u oficio independiente no necesita una contabilidad organizada per se, pero sí necesita tener organizados sus documentos, los documentos probatorios de los ingresos y gastos, por lo menos eso. No se le exige a ellos libros de contabilidad per se, simplemente que tengan sus documentaciones que sustentan los ingresos, costos y gastos en que ellos incurren. En el caso de una persona física con carácter de único dueño, negocio de único dueño, entonces sí se le exige que tenga contabilidad porque maneja costos. Puede ser una persona física que se dedica a fabricar, o sea, un industrial. Puede ser una persona física que se dedique a la compra de bienes para vender estos bienes. Entonces, ellos que manejan costos sí están obligados a tener contabilidad organizada. Esas son las dos diferencias. Ya en el caso de persona jurídica, mediante la ley 479-08 y su modificación, la 31-11, obligan a las personas jurídicas a llevar libros contables. Ok, continuamos. Un momentito para darle otra vez activa. ¿Cómo se calcula el TET? Y también para eso existe el control de confirmación. Para la TET, que es la tasa efectiva de tributación, no existe control de confirmación per se. Lo que sí se estudia es, primero, que la tasa efectiva de tributación del contribuyente esté dentro del sector económico estudiado, o sea, que esté acorde al sector económico estudiado. La tasa efectiva de tributación viene dada también en la norma 07-2014 en sus 4 anexos, dependiendo el tipo de contribuyente y al sector al que pertenece. Esos son anexos, tiene 4. En el caso del contribuyente, también se puede determinar desde su declaración jurada, cuando la presenta, dividiendo el impuesto liquidado entre el ingreso bruto. Ok, continuamos. ¿Cuáles recursos requieren de la acción de un abogado y cuáles no? El único recurso que no requiere de un abogado es el recurso de reconsideración. Los demás sí requieren de un abogado. Por ejemplo, los demás, el de casación, el inconstitucional, el del Tribunal Contencioso Tributario, sí requieren de abogados. Ok. ¿En qué momento no coinciden el costo y el inventario? Muy sencillo. Si usted adquirió bienes para la venta, eso es un costo. Y tiene existencias. Entonces, yo voy a evaluar el nivel de compras, el inventario final que usted tiene. ¿Con qué? Con el costo de venta, porque cuando se vende la mercancía o el producto o el bien, este genera un costo de venta. Entonces, con esos tres, yo voy determinando si coinciden o no el costo versus el inventario. Ok. ¿En cuáles casos se considera delitos tributarios graves en una auditoría? Delitos graves, te lo voy a definir de la manera más sencilla. Un delito es una infracción tributaria que tiene la intención del engaño. Si se determina que en el proceso de auditoría existe dicha intención real de engañar a la administración, de simular, de evadir intencionalmente, entonces se constituye en un delito tributario.
¿En cuáles casos se puede recurrir mediante la vía civil? La vía civil usted puede recurrir siempre y cuando, en cualquier momento. Si usted recibe la notificación, usted puede recurrir, por ejemplo, a uno de casación, puede recurrir al inconstitucional, puede recurrir al Tribunal Contencioso Superior. Pero recuerden que para ellos, primero es un abogado bien fundamentado y dentro del plazo de los 30 días posterior de haber recibido dicha notificación. Entonces, esas son las formas de recurrir. ¿Cuál no necesita abogado? El recurso de reconsideración y ese mismo plazo para interponer el recurso. Otra pregunta es si los errores cometidos son involuntarios y se determinan en una auditoría, las consecuencias serían las mismas. No. De ahí viene la otra categoría de las infracciones tributarias, que son las faltas tributarias. Las faltas tributarias no conllevan la intención de engañar, simular o evadir o eludir impuestos. Cuando se determina, la sanción es distinta, porque en el caso de los delitos podría hasta incluir privación de libertad, pero esa privación de libertad no es dada por la sanción de la administración tributaria, sino que se lleva a un procedimiento ya externo a través de la justicia, pero las faltas tributarias sí son sancionadas directamente por la administración, porque la administración tiene una facultad que se llama facultad sancionatoria. Ok, si alguno de ustedes aún tiene dudas, por favor compartirlas por el chat. Yo voy a ir compartiendo la encuesta de satisfacción. Esta encuesta nos ayuda a mejorar. Por favor, colocar sus comentarios. En lo que otra persona pues desea compartir alguna inquietud. Los demás pueden ir, por favor, completando esta encuesta. Agradecemos el tiempo. Una vez la vayan completando, por favor, nos comunican por el chat. Excelente. Muchas gracias a los que han ido compartiendo en el chat, que han concluido la encuesta. Los demás agradecemos que se tomen un tiempecito en completarla. Si gustan colocar algún comentario, también pueden hacerlo.
Excelente. También preguntarles si alguno de ustedes es docente universitario. Por favor, comunicarnos en el chat. A su vez, les voy a ir colocando mi correo electrónico para fines de que puedan compartirlo con compañeros universitarios, docentes, que tengan familiares. De esta forma puedan también participar en las capacitaciones que ofrecemos. Me escriben a ese chat y nosotros le enviamos la agenda mensual que elaboramos por meses. Por ejemplo, ya la de agosto está culminando, quedan algunos temas y estaremos preparando la agenda de septiembre. Si alguno de ustedes también tiene algún tema en particular, nos escribe, estoy interesada en tal tema, si pueden por favor colocarlo en la agenda, nosotros con gusto lo hacemos. Excelente. Señor Richard, vamos a ver si para septiembre colocamos el IR2. Excelente. Muy bien, señora Denia, está bien. Cuenten con eso. Ustedes reciben, ok, perfecto, Maciel. Ustedes reciben la agenda mensual. Me confirman por el chat, por favor. Ok, Natividad. Perfecto, Sheila, gracias. Gracias a los que han ido. Ok, Natividad. Ese correo electrónico que les compartí por el correo, por el chat, perdón, puede escribirme y de esta forma entonces la incluimos en la agenda mensual, le enviamos el enlace, perdón, y usted ahí mismo entonces se incluye. Voy a colocar de nuevo. Gracias, señor Gerardo. Para nosotros es un placer pues tener a los docentes universitarios acá con nosotros. Es importante para nosotros también que estas informaciones lleguen a la comunidad estudiantil. Para ello nosotros le invitamos a escribirnos a ese correo y con gusto le compartimos los programas formativos que disponemos, tanto para complementar la asignatura que tenga que ver con procesos tributarios, así como que sus estudiantes puedan recibir las informaciones y ellos pues seleccionen los programas que deseen según su propio interés. Así que agradecemos que usted también comparte esa información con otros docentes, colegas que le pueda ser de beneficio. Federico, agradecerte este tiempo, a todos ustedes por el interés en capacitarse sobre temas tributarios, elevar esa cultura tributaria, deseándole feliz noche a todos ustedes. Muchas gracias, Ángela, y gracias a todos. Muy buenas noches. Tengan feliz noche.